noches, mi nombre es Kilsi Félix. El día de hoy tenemos un panel acerca de las incisiones y diseño de colgante. Nuestro panel cuenta con tres panelistas. Córtenlo. Volvemos. Ay, señor. Vamos ya. Ya de la risa. Muy buenas noches, mi nombre es Kilsi Félix. El día de hoy tenemos un panel de expertos, donde el tema a tratar será incisiones y diseño de colgajo. Nuestro panel de expertos cuenta con tres panelistas: Catherine Hilario, Kaylin Castillo, Marlene Rosario. Y también cuenta con un grupo de oyentes que estarán haciendo aporte: a William Morel, Milka Beltrés, Yunairi de la Cruz y Erika Rodríguez. Y esa servidora quien le habla, Kilsi Félix. Como ya mencioné, el tema que se va a tratar es incisiones y diseño de colgado. Las cirugías orales es una especialidad que se dedica al diagnóstico y al tratamiento de enfermedades quirúrgicas. No solamente en dientes, sino en dientes y en el hueso maxilar de la cavidad oral, siempre y cuando se requiera una intervención quirúrgica. Para poder hacer una buena intervención quirúrgica tenemos que saber qué tipos de incisión debemos utilizar en cada paciente y en cada caso. Por ende, el día de hoy nuestros panelistas estarán hablando de la incisión, el tipo de incisión y cuándo usar cada incisión. Bien, muy buenas noches. Como estuvo informando nuestra compañera Kilsi, vamos a estar profundizando con relación al tema de incisiones. Pero es bueno saber que toda intervención quirúrgica se inicia con la incisión de los tejidos del recubrimiento, o sea, en la cavidad bucal. La incisión consiste en abrir los tejidos más superficiales para ver los más profundos por medio de procedimientos mecánicos, ya sea con el bisturí o la tijera, o procedimientos térmicos como ya lo es el electrobisturí o el láser. Las incisiones deben de realizarse con descargas, es decir, con otras incisiones verticales a lado, y hacia distal para conseguir una buena irrigación del colgajo y para que éste no se desgarre. Las incisiones a realizar vienen condicionadas por las características anatómicas del tipo de patología presente y la vía de abordaje. Ahora bien, hay unos tipos de incisiones que es bueno conocerlo, los cuales son los siguientes. Tenemos como primer tipo de incisión, está la incisión sucular, también conocido como incisiones suculares. Esta consiste en realizar la incisión en la zona del surco dentario, que esta puede ser de tres tipos distintos. La primera es incisión gingival, que es la que estamos viendo en pantalla. Consiste en realizar la incisión siguiendo el recorrido ondulado de las encías con su papila. Recuerden que siempre en toda cirugía debemos de preservar nuestra papila, o sea, la papila para nosotros es sagrado. No podemos llevarnos la papila. Bien, y también alrededor de los cuellos de cada diente, sin ninguna descarga. Recuerden que estamos hablando de incisión. En segunda tenemos la incisión triangular, pueden ver la imagen en la pantalla. También es conocida como incisión de Neumann parcial. Consiste en realizar solamente una descarga por vestibular. Ahora bien, el tercer tipo de incisión del sucular, perdón. Ese tercer tipo es de incisión, se llama incisión trapezoidal, o llamada también como incisión de Neumann, siendo igual que la anterior, pero en la incisión trapezoidal se realizan dos descargas por vestibulares, una amesial y otra adistal de la incisión principal. Tenemos las incisiones en la encía adherida. Estos se efectúan de tal forma que la incisión queda a 2 milímetros por encima del reborde gingival en la encía adherida. La incisión semilunar, esta se efectúa con una forma cóncava
hacia la zona apical. Esta puede efectuarse a cualquier nivel de la mucosa según la patología existente. Una de las patologías que se pueden realizar con este tipo de incisión es una apicectomía. Por último, tenemos la incisión lineal. Como su nombre lo indica, la incisión es horizontal siguiendo el trayecto de una línea recta. Es cuanto de mi parte, los dejaré con mi compañera Marlene, que estará exponiéndolas el siguiente tema. Muchas gracias. Bien, pues sean todos bienvenidos a esta, ¿verdad?, videoconferencia. Pues a continuación les estaremos hablando acerca de los principios básicos que debemos de saber o tomar en cuenta a la hora de realizar lo que son incisiones y diseño de colgajo. Bien, pues antes de iniciar hay que dejar claro que lo que es ya la incisión, ¿verdad?, que ya la doctora Catherine estaba hablando, al igual que con conjunto a la sutura, van a formar o constituyen lo que es la puerta de acceso y salida del campo operatorio. Y algo importante también que debemos de tomar en cuenta es que una incisión mal elegida o ejecutada va a condicionar o va a complicar lo que es la intervención. Bien, pues vamos a ver ahora a continuación algunos instrumentos básicos que debemos de saber para realizar ya lo que es incisiones y en específico un colgajo. Pues dentro de ellos podemos ver aquí en pantalla, tenemos lo que es el mango de bisturí, tenemos también lo que es el periostótomo y podemos ver en la otra esquina lo que es la hoja de bisturí, el cual obviamente tenemos que elegir el número y que esté bien afilada. Bien, pues ahora vamos a hacer mención de esos principios que debemos de tomar en cuenta. Vamos a ver ahora en la siguiente imagen. Ok, bien. Dentro de esos principios básicos, tenemos que la hoja de bisturí debe ser la correcta y que esté afilada. También tenemos de que la línea de incisión se debe realizar de una manera firme y en un solo trazo, es decir, no sobrecortar o empezar con la incisión y luego parar y luego continuar. También tenemos lo que es el diseño del colgajo. Va a estar en función a la patología a la cual se vaya, ¿verdad?, a ejecutar lo que es la operación, ya que dependiendo del tipo de procedimiento que vayamos a realizar, se va a realizar también el tipo de colgajo. Bien, otro principio que debemos tomar o tener en cuenta es que debe respetarse lo que es la trayectoria de los vasos nutricios y lo que son los nervios de la cavidad oral. Aquí es un papel muy importante lo que es ya la anatomía. Otros principios que vamos a ver a continuación, pueden ir tomando apuntes, ya que son de gran importancia. Bien, en los demás principios también tenemos de que la base del colgajo debe ser más grande que el vértice. También debemos recordar el mínimo de grosor de un colgajo mucoso en específico es de 5 a 6 milímetros. También algo que debemos recordar es que a la hora de hacer la incisión debemos tener contacto o reposar en lo que es ya pues el hueso. También no recuerden siempre no maltratar lo que es el tejido o el colgajo haciendo uso ya sea de los mismos instrumentos, es decir, ejercer una fuerza brusca, ya que a la hora de la sutura quizá pueda afectar o traer lo que son
ya traumas después de esta intervención. Bien, pues espero hayan captado algunos de estos principios, pues le voy a dejar ahora con mi compañera y doctora Kaylin Castillo. Gracias. Sí, muy buenas tardes. Yo le estaré dando continuación al tema del que estuvo hablando mi compañera Marlenis. Más bien enseñándoles los diferentes tipos de colgajo e incisiones que hay. Ya mi compañera Catherine mencionó algunos de ellos, yo voy a mencionar otros. Pase la siguiente imagen, por favor. Ok. Entre los distintos tipos de colgajo que tenemos está el colgajo gingival, que se practica solamente haciendo una incisión horizontal a lo largo de la cresta gingival, como se puede ver en la imagen, en la parte inferior. Esta se puede hacer ya en la parte vestibular como en la parte palatina. Esta no tiene descarga y se intenta incluir alrededor de 4 a 5 dientes. En la parte superior izquierda podemos ver la incisión lineal, que así mismo, como dice su nombre, es una incisión lineal recta en cualquier parte de la mucosa, ya sea por vestibular o lingual, y esta se hace cercana a la zona a tratar, o sea, si es para una patología, se hace cerca de esa zona. También tenemos la triangular, que es la que está en la imagen del lado derecho en el medio. La triangular consiste en una incisión marginal combinada con una horizontal. Generalmente es hacia mesial y dirigida hacia el fondo del surco. Es útil en intervenciones que requieren un buen acceso, o sea, buena visibilidad, y se suele utilizar en exodoncia de dientes semiretenidos y cirugía apical. También tenemos el colgajo trapezoidal o de Neumann. También tenemos el colgajo trapezoidal o de Neumann, que fue uno de los que mi compañera Catherine le estuvo hablando. Para repasar, le puedo decir que es una incisión marginal combinada con dos descargas horizontales divergentes que permiten una amplia exposición del hueso. Es útil para trabajar lesiones quísticas, lesiones tumorales, traumas maxilares. Y por último tenemos las incisiones semilunares o de Park, que en la que se realiza una incisión curvilínea con la curvatura hacia gingival, o sea, hacia los dientes, así. Y esta incisión de media luna puede hacerse en cualquier nivel de la mucosa. Ya eso es todo por nuestra conferencia. Espero que le haya sido de ayuda el tema que tratamos el día de hoy y estaremos respondiendo sus preguntas según ustedes vayan levantando las manos. Cualquiera de nosotras puede responder la pregunta, así que voy a comenzar con Aguila. Puede abrir su micrófono. Buenas noches a cada uno de ustedes, las doctoras y bueno, pues mi compañera, las estudiantes. No sería una pregunta en sí, pues continuando con lo que estaba diciendo la doctora Catherine y Marlene, que es de gran importancia que a la hora de que realicemos una incisión, tener donde apoyarnos, o sea, en el hueso. No es bueno que cuando hagamos una incisión, pues lo hagamos en zonas, pues donde pueda quedar solamente una cavidad ahí, porque no sería como estético a la vez y pues no quedaría del todo la cicatriz pues donde debería. Y también continuando con lo que dijo la doctora Marlenis, creo que
a la hora de hacer una incisión, no debemos trazar, hagamos la sutura, esa cicatriz, esas formas, esos bordes irregulares se van a notar en la cicatrización del paciente. Entonces no sería estético por esa parte también. Es cuando. Muy bien, gracias por tu aportación al tema. Veo también las manos levantadas de Erika. Erika, puedes abrir tu micrófono si tienes alguna pregunta o aportación. Buenas noches, ¿me escuchan bien? Sí, se te escucha bien. Ok. Quería hacer algo en mi opinión y después tenía unas preguntas para ustedes. Bueno, en mi opinión, yo quería que todos entendieran que a pesar de cualquier procedimiento quirúrgico que uno vaya a hacer a cualquier tipo de paciente, es muy dado a entender que siempre hay que conocer todo lo que pueda pasar con ese paciente, teniendo en claro su historial clínico, sabiendo si el paciente sufre de algo. Siempre hay que abundar más, a pesar de que el paciente sea un poco tímido, en la primera o segunda o tercera consulta en la que la podamos hacer, siempre hay que tener los datos confirmados con ese tipo de paciente para saber qué tipo de complicaciones tenga o pueda tener el paciente, teniendo en claro también que podemos realizar algún tipo de analítica al paciente, mandarle a hacer para que el paciente, uno como doctor, tenga la seguridad de que ese paciente sí esté sano o que sí esté controlado. También tenía como pregunta a las doctoras expertas, Catherine Hilario, Marlene de Rosario y Katie. Quería saber si, en su opinión personal, ¿cómo ustedes ven ese punto de vista en lo que son las incisiones y el diseño de colgajo de esos tipos de pacientes? Me refiero, en su punto de vista, ¿cómo ustedes lo ven? La importancia que ustedes le ven a este tipo de tema en los pacientes. Bien, voy a dar mi primera opinión. En cuanto a las incisiones, la importancia de saber los tipos de incisiones que se deben de realizar. Obviamente, dependiendo del tipo de cirugía que se vaya a realizar, debemos conocer la anatomía de la zona que vamos a tratar. Ejemplo, si usted va a hacer una pisectomía, obviamente usted va a hacer una incisión semilunar. No sé si me hago entender. Si usted va a hacer... No, claro está. Sí, exacto. Si usted va a hacer un levantamiento de colgajo, recuerde realizar la incisión gingival o envolvente, como bien tenemos ya por conocimiento, según lo desarrollado. Recordar siempre preservar la angulación de las papilas, la angulación del margen gingival, porque después que terminemos el procedimiento, se sabe que hay una irrigación sanguínea en el tejido que estamos levantando. Entonces, esos son los puntos de vista que yo puedo aportar. No lo voy a decir todo. Vamos a dejar con mi compañera Kelly y Marlene para que ellas estén dando su aporte. Bien, para contestar tu pregunta, señorita Erika. Bien, la pregunta fue que cuál es la importancia de nuestro punto de vista. Sabes que hoy día es de gran importancia tener conocimiento y sobre todo de los pasos que vamos a realizar para efectuar lo que es un colgajo, ya que nosotros estamos tratando es con personas, no con objetos inanimados, y pues considero que debemos de tener claro qué es lo que vamos a hacer, ya que imagínate tú hacer una incisión y las extiendes más de lo que nos debías, cuando lo que tenías que hacer era algo muy sencillo, es decir, está tocando o haciendo una incisión en un tejido que no era necesario en realidad extender tanto. Entonces creo que esa es una de las importancias. Vamos a decir, la doctora Kelly tiene algo que abundar.
Sí, como ya mis colegas han dicho, es muy importante tener el conocimiento para saber qué tipo de incisión vas a utilizar a la hora de operar, porque como bien dijo mi compañera Marlenis, no estamos trabajando con muñecos, estamos trabajando con pacientes y el paciente tiene que tener un buen resultado. Para tener un buen resultado, uno tiene que tener los conocimientos y saber aplicarlos, saber lo que uno va a hacer a la hora de operar. También, que es muy importante, también el saber qué tipo de incisión vas a hacer, porque a la hora de suturar, si le haces mal, si varías la incisión, si estás utilizando la incisión incorrecta, esto te va a afectar totalmente a la hora de suturar, no te va a quedar igual. Y lo importante, aparte de hacer el trabajo correctamente, también el paciente tiene que quedar estéticamente bien, porque en cirugías vestibulares se nota mucho cuando se hace una mala sutura, cuando se cicatriza mal el paciente por una mala sutura. Entonces es importante saber qué tipo de incisión vamos a utilizar en cada caso. Veo más manos levantadas. Milka, puedes abrir tu micrófono. Sí, me dejan saber si me escucho. Sí. Ok, perfecto. Antemano, decirle a las panelistas que tuvieron una excelente exposición, todo muy entendible, y quiero darle un aporte acerca del tema. Es muy importante saber acerca de este tipo de colgajo y qué tipo de incisión hacer en cada procedimiento que vayamos a hacer nosotros como del área de la salud. ¿Por qué? Porque como odontólogo debemos preservar lo más que se pueda el tejido blando del paciente. También puedo aportar que yo estuve leyendo acerca de un artículo de una universidad mexicana que hablaba acerca de varias patologías y qué tipo de incisión y colgajo se podía hacer. Ellos hablaban acerca de lo que es un torus palatino. Como bien sabemos, un torus palatino es una elevación del hueso ya en el paladar. Ellos hablaban acerca de una incisión que se hacía doble Y, o sea, como dos Y juntas. Ellos hablaban acerca de esa incisión que sería excelente para ese tipo de procedimiento. Y ellos también hablaban acerca de las ventajas y desventajas de esta. La ventaja que tenía era que conservaba alguna visualización acerca de esta por el diseño que ya tenía esta incisión. No está de más recalcar que como tiene ventaja, también tiene desventaja. Podemos ver que en sus desventajas está lo que es su diseño, el diseño que tiene de esta. En sus desventajas está lo que es su diseño, el diseño que tiene de esta incisión, que es un poquito complicada. Para suturarlo también, esta es un poquito más complicada. Y el procedimiento para suturar, como les dije, es un poquito complicado, es cuanto de mi parte, y dándole la felicitación a toda la panelista de este tema, que tuvieron una excelente exposición y de gran provecho para nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias, Milka. Entonces, para cerrar la pregunta de Erika y completando la respuesta de mi compañera, es bueno el realizar adecuadas incisiones, ya que esto permite disponer de unos buenos bordes de la herida mínimamente traumatizada para el paciente al momento de suturar y también al momento de cicatrizar, porque, ejemplo, una cirugía de terceros molares, que al momento no se haya hecho una incisión adecuada y al momento de hacer una sutura, al paciente se le sutura casi que se le llevan los carrillos con todo usted suturando. Ese paciente no va a cicatrizar de la manera correcta y va a estar con toda la mejilla, se le va a ver como llevado, y también en la cavidad oral el paciente se va a sentir un poco incómodo. Sabemos que la cirugía de los terceros molares, por más que no queramos, es un poquito traumatizante. Entonces, uno de los objetivos es primero identificar de qué manera se puede hacer, dependiendo obviamente del caso del tercer molar, si está retenido, si no está retenido, o sea, ver su posición,
Luego, identificar nosotros mismos el tipo de incisión que se va a realizar para que así la cirugía sea lo menos traumática posible para el paciente. Es cuanto. Katherine, muy bien que tocaste ese punto de la sutura en cirugías de terceros molares, porque se han visto muchos los casos en el que suturando se sostiene de mala manera los carrillos y, como tú muy bien dijiste, tienen mala cicatrización porque los carrillos es una parte que siempre está en movimiento. Entonces, si la sostienen mal suturando, se pueden abrir los puntos y muy bien sabemos que cuando se está trabajando en la ortodoncia de terceros molares, la herida es bastante grande y si se rompen los puntos va a ser un foco de infección, o sea, se va a entrar comida, se va a entrar bacterias y se puede infectar de muy mala manera. Realmente es algo a tener muy en cuenta. Veo también la mano de Esther levantada. Puede abrir tu micrófono, Esther. Sí, yo de igual manera quiero felicitar a las expositoras, excelente exposición, muy clara, y también me quedé con una dudita. ¿Qué secuela puede traer para un paciente, especialmente estética, cuando se hace una mala incisión? Cuando se elige una mala incisión. Bien, buena pregunta. Es lo mismo que estábamos comentando. Cuando se hace una mala incisión al momento de suturar es cuando vemos la gravedad. O sea, cuando se va a suturar, cuando se hace una mala incisión, el tejido se puede desgarrar. Entonces, al momento de nosotros suturar, se puede coger tejido de más, como mismo estábamos comentando. Se puede llevar parte del carrillo y en el proceso de cicatrización, ese paciente va a tener una cicatrización más lenta. Por ende, siempre se recomienda identificar el tipo de incisión que se va a realizar antes de nosotros hacer la incisión. Eso es lo recomendable. Siempre identificar el tipo de incisión y el colgajo que se va a estar realizando para así que el paciente tenga un proceso de cicatrización menos traumático posible y que se pueda recuperar en el menos tiempo posible, porque de conocimiento está de que los terceros molares duran un tiempo en cerrar y cicatrizar en completamente ese tejido. Entonces, nosotros como odontólogos profesionales debemos de siempre de saber identificar los pasos al inicio antes de nosotros abordar al paciente quirúrgicamente. Y me voy más allá, Katherine. También hay que saber seleccionar qué tipo de sutura vamos a utilizar. Porque ahí que va. Si en una cirugía lo hicimos mal, sí, va a quedar muy mal la herida, la cicatriz va a quedar muy visible. Claro, es saber así. qué tipo también de sutura vamos a utilizar. Veo la mano de Wilda levantada. Sí, algo también que quería aportar en cuanto a una correcta incisión es que yo entiendo que empieza desde el corte, obviamente, como ya la panelista Katherine había hablado, una correcta medida. Hay personas que a veces no entienden que la medida es importante porque te da visibilidad de lo que estás haciendo y cómo estás trabajando. Por ejemplo, lo que la panelista Katherine estaba hablando, hay veces que estamos en los terceros molares, si no hacemos una incisión, un corte correcto, no estamos viendo dónde estamos trabajando, pues a la hora de estructurar también vamos a tener graves problemas. También hay personas que no saben colocar, o la maniobra a la hora de cortar con el bisturí no lo saben usar porque cortan todo con la punta. Y sí sabemos que hay que cortar con la punta al principio, pero luego ya, entonces es la hoja en sí que corta. Y cuando no lo hacemos así, a veces tenemos que utilizar pues la fuerza, otros instrumentos innecesarios que pues ya le pueden dejar traumas al paciente. Es cuanto. Chicas, agradecemos de antemano con todo corazón
que realmente este panel de expertos ha sido un éxito, ya que hemos abarcado el tema de una forma clara, precisa y concisa. Nos queda 1 minuto para terminar la reunión. No sé si se me quedó alguien, pero la reunión ya se va a terminar. No tenemos tiempo, desgraciadamente. Tenemos ahora, porque tenemos ahora una actividad de dinámica de un juego que es en Kahoot. Entonces yo sé que a ustedes les va a gustar. Entonces vamos a pasar al juego para así. Ok, ya tenemos todos nuestros participantes para jugar en el juego de hoy. Vamos a empezar. Incisiones y colgajo. Primera pregunta, ¿qué tipo de hojas de bisturí se utilizan para hacer incisiones? En la respuesta número 1 tenemos la hoja 15C, en la respuesta 2 tenemos la hoja 21, en la respuesta 3 la hoja número 10 y en la respuesta 4 la hoja número 20. Vamos a ver quién responde correctamente. Muy bien, vamos a ver. Todas respondieron bien. Segunda pregunta, ¿cuál es el nombre de esta incisión? En primer respuesta tenemos trapezoidal, segundo semilunar, tercero gingival y cuarto triangular. Vamos a ver quién responde correctamente. Vamos a ver. Katherine está llevando la delantera. Tercera pregunta, ¿cuáles son los principios básicos de las incisiones y diseños de colgajo? En primera respuesta tenemos hojas de bisturí afiladas y número adecuado. En la segunda tenemos incisiones cutáneas que deben ser rectas al plano para facilitar la sutura. La tercera, evitar estructuras vitales. Y la cuarta, longitud. Ok, ya respondieron. Wow, ustedes son rápidas. Y una vez más, Katherine va llevando la delantera. Y en segundo le va Rosa. Tercera pregunta, ¿cuál es el nombre de esta incisión? Tenemos en primer lugar gingival, le dije. En tercer lugar tenemos a Marlenis, en segundo lugar a Rosy y en primer lugar tenemos a Katherine. Muy bien, chicas.